Aunque es candidato a alcalde por el Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, todos los conocemos como el Caballo Mayor. Nos acompaña hoy Johnny Ventura. Qué placer tenerlo aquí. El placer es mío y yo no permito que me lo roben tan fácil. En verdad que es un inmenso placer amanecer con ustedes tan temprano en un hermoso día como hoy y venir a hablar de todo aquí. Reconocemos su esfuerzo, aún sabiendo lo fuerte que ha sido este fin de semana y las actividades que ha tenido. Hemos trabajado duro. Sí. Implementamos un programa que se llama Johnny Escucha, que consiste en ir a los barrios, sentarte con los grupos organizados. Un cara a cara, ¿verdad? Sí, claro. Para tú poder saber qué traje que le vamos a hacer a la gente. Porque a veces desde los cargos públicos nos empeñamos en hacer determinadas cosas que no es exactamente lo que la gente quiere. Estrategia sin saber. Exactamente. Entonces, estamos haciendo eso, hemos podido recabar muchas cosas que estamos uniendo a lo que el equipo de Leonel Fernández proyectó, que alguna gente criticó, aquella proyección hasta 2044, Ajá, que se llama planificación. Cada una de las gente entendió provincias. que Leonel decía que se iba a quedar en el perpetuar, poder hasta sí. el 44. ¿Verdad? Es que se hizo a nivel nacional un levantamiento para ir conectando con las comunidades y poder hacerle un traje a cada uno. Hemos cogido la parte del Distrito Nacional que estaba prevista en eso. Y entonces vamos conjugando entre lo que desea la gente y que tenemos aquí. El ingeniero César Fernández Fernández tiene mucho que estuvo a ver la con cabeza eso. de eso, Sí. y es justamente el director de campaña de nosotros. Pero usted se gasta un... No, me gasto un equipo de lujo, de jóvenes extremadamente bien preparados, o sea que el único viejo soy yo. No, digamos que Con experiencia, con experiencia, sí. con experiencia. Don Johnny, antes de que entremos a su propuesta, que hemos visto gráfica y si parte del modelo presentado para la República Dominicana 2044, realmente es un proyecto muy bien pensado, que en cada ciudad del país tiene un aporte muy importante. Si usted asumió ese, es extraordinario. Pero yo quisiera hacerle una pregunta muy personal, con el permiso de mis compañeros, María y Pedro, por un asunto de admiración. Gracias. Yo lo veo a usted como político desde mucho antes de usted ser candidato. Okay. Porque aquí hubo una época en que usted impuso un modelo político con una canción, Sí. cuando usted hizo aquella ruta de canciones que para mí fueron el instrumento fundamental de para protesta. que el PRD llegara al poder en el 78 y fuera la fuerza Estaba de masa fuerte. popular. Sí. Entonces, esa política de aquel entonces, que usted tiene que haberla vivido para poder producir, Claro. respecto de la política hoy, que uno la ve tan distante, Mira, al paso... usted le llegaba a la gente más fácil. Nosotros aquella vez. tuvimos una época Una vivencia. de muchas vivencias políticas, de muchas contradicciones con el statu quo, enfrentamientos justamente por el nivel de concepción que teníamos de hacia dónde debe caminar el país y hacia dónde caminaba. Y su visión revolucionaria también. Esa visión, sobre todo de democracia. La democracia empieza por la tolerancia. Y nosotros teníamos gobiernos muy intolerantes. Recuérdate que aquí llegó un momento que ser joven era un delito. Sí, ser estudiante. Y si eras ese joven crítico, además era estudiante, entonces era una amenaza. Usted se refiere a los 12 años de Balaguer. Sí, me refiero. Enfrentar eso abiertamente, bueno, pues nos forzó entonces a hacer canciones y usar nuestra voz que se escuchaba tanto para defender. Pero un concepto, don Johnny, muy emblemático, porque era dura la crítica. Sí, o sea, sí. cuando usted oye la canción el tabaco es fuerte, cuando usted oye Mamá Tingó y otras, era un mensaje directo, subliminar, ¿verdad? Claro. Pero con mucha profundidad. Era menos arriesgado protestar a través de la música que hacerlo directamente. No. Era un instrumento a favor nuestro. Sí. Porque Exacto. Que llegaba. y nos permitía decir las cosas
no solamente en el escenario político, sino que la radio se hacía dueña de esas canciones. Entonces se masificaba. Exactamente. Todas esas cosas ayudaron, Ángel, pero el compromiso que teníamos en ese momento con José Francisco Peña Gómez, por 1000 razones. Yo conocí a Peña Gómez justamente en la Escuela de Locutores. Y en la Escuela de Locutores, Peña Gómez se convirtió en ídolo de todos nosotros por las capacidades que exhibía ya. Hablaba varios idiomas, tenía una voz impresionante y había mucho discrimen en esa época. Fíjate que Peña Gómez, siendo un muchacho con toda esa preparación, es de los locutores que nunca fue a televisión. Por la discriminación. Hizo radio, pero no televisión. Sí. Wow. Sí, sí. Y nos pasó, todavía predomina mucho. Pasó mucho, ¿entiendes? Pero con él vivimos una situación en la escuela que fue lo que selló eso. El director de la escuela de locutores trató de humillarlo un día. Sí, y entonces lo que hizo fue enseñarnos a nosotros qué tenía ese negrito. Porque lo puso a elegir a leer un párrafo de un libro que no era ese libro, en italiano. Y Peña Gómez lo leyó en italiano. Perdón, ese no es. Es, mire, el tercero de izquierda a derecha, alemán. Y Peña Gómez le leyó en alemán. Y así fue en francés hasta que el libro en español. Entonces el muchacho no supo. Ahí se hizo líder de nosotros. A partir de ahí, esa amistad se fue construyendo y convirtiéndose en la hermandad que todo el mundo sabe. Claro. Yo quería que Peña Gómez fuera presidente de la República por varias razones. Primero, por su preparación. Se lo perdió el país. Yo digo que perdimos el lujo de tenerlos. Entonces, junto con eso, no solamente la preparación, esa relación internacional que llegó a construir como apoyo a la República Dominicana, nos la perdimos también. Y la parte del discrimen racial, que nosotros, viniendo de descendencia africana, no podíamos hacer otra cosa que acompañarnos. Entonces, esas identidades nos llevaron a estar siempre a su lado, conocer profundamente su pensamiento, y hoy estamos justamente al lado de otra persona con preparaciones para... Que eso quería preguntarle. ¿Cómo esta gran amistad, esta simpatía, esta relación con Leonel Fernández, que aunque en materia intelectual podríamos decir que se asemeja a lo que fue el doctor Peña Gómez en materia de las ideas de transformación y avanzada sobre el país, pero Leonel Fernández fue el que evitó que ese gran líder suyo, histórico, fuera el presidente de la República en 1996. Uno lo puede ver así. No, por eso le pregunto. Fueron contrincantes. Sí, ¿y cómo? ¿Y su acercamiento con Leonel? En la misma pregunta de Pedro, ¿cómo fue? En el barrio en Villa Juana, es de esos muchachitos que iba a ver los ensayos, pero además que cuando se hizo hombrecito, ya pertenecía al Partido Revolucionario Dominicano también. Es decir, empezamos a cultivar una amistad desde ese tiempo, por eso no ha sido ningún... la transición no fue difícil. La transición no ha dado ningún trabajo, pero además, ¿qué nosotros aspiramos para la República Dominicana? Las mejores capacidades, puestas al servicio de la población. Entonces tú no vas a apostar a gente que para un gobierno del siglo XXI viva en el siglo XX. Con las amenazas que existen. Nosotros estamos viviendo un momento que la mayoría de las personas no lo percibe. Pero cuando tú tienes esto en la mano, que la mayoría de la gente entiende que lo que tiene es un teléfono, se olvida de que por todas las aplicaciones que esto tiene, esto es una computadora y hoy es un instrumento de trabajo. Esencial. Algunos lo cogen para chatear y perder tiempo, pero esto tiene miles de oportunidades. Ahora, ¿qué pasa? La tecnología, en la medida que avanza y con la velocidad que lo hace, fíjate que deja detrás a las universidades. Las universidades de hoy, cuando tú te gradúas, tiras el birrete hacia arriba, en el momento que lo paras, tiene varios años de atraso. Es decir, las universidades no han podido ir al ritmo de esto. ¿Qué nos trae como consecuencia eso? Nosotros estamos encaminándonos a uno de dos mundos, depende de tu visión.
Si tú eres una persona positiva, vas a ver el vaso medio lleno. Si tú eres una persona negativa, lo vas a ver medio vacío. ¿Por qué? Porque tenemos una amenaza cada vez más cercana de que de 5 a 7 años el mundo va a perder entre 400 y 800 millones de personas, de empleos. De empleos, mano ¿Qué de va a obra. pasar porcentualmente con la República Dominicana si tenemos la mayoría de los políticos que no tienen ese dato? Si no tienen datos, no se han preparado Ni para se nada. preocupan para Pero por nosotros ello. no podemos olvidar quién es Leonel Fernández, el que en su primer gobierno instauró el parque cibernético, y las computadoras en la escuela. etcétera, y después Así como se pierden esos empleos, don Johnny, se tiene que preparar un personal para otro tipo de empleo. que es la tarea pendiente todavía. es la tarea Así es. pendiente. Pero ¿quién siembra la semilla? Además, con Funglode, que se ha convertido en un instrumento laboratorio. de preparación para que los jóvenes vivan en el siglo XXI. Ay, sí, Leonel, Entonces, eso tú es verdad. tienes que ver todas esas cosas para saber quién tú quieres que nos gobierne. Yo me río mucho porque hace 7 años yo fui a hablarle a Leonel de este caso y a ver su visión con relación a soluciones muy puntuales que se están creando. El desplazamiento de mano de obra, de empleo. ¿Cómo tú usarías entonces la tecnología para el empresariado que puede manejarla con una brecha de educación en ese sentido tan amplia que se va abriendo en perjuicio de la mayoría que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a computadora, etcétera? O tú vas a procurar conciliar ese movimiento de renovación del mundo como instrumento de trabajo para la gente. Si hoy tenemos un printer que tú puedes hacer en tu casa, 3D, que te permite printear los zapatos que tú quieres poner. Así es. Ese instrumento, en vez de desplazar al zapatero, ¿tú no crees que debemos propiciar, Un nuevo entrenar, Entrenar al y que el mismo transformar al viejo que zapatero, tenemos? Al mismo zapatero. llevarlo a Prepararlo. para que sea él que maneje ese aparato que le sirve para hacer zapatos más rápido? Ya hay una experiencia previa Exacto, ganada. ha vivido de eso, Claro. porque si no deja familias huérfanas de alimentos, Así de vivienda, de todo, y eso puede caotizar el mundo. Entonces, cuando tú te sientas a hablar con Leonel de esas cosas, ese día que yo fui a hablar con él, previendo cosas, él me interrumpió para hablarme de Silicon Valley. Y me dice que después de su 4º viaje a Silicon Valley, Funglode había firmado un acuerdo con la sí. Universidad de Miami para intercambiar conocimiento. Y a mí me vino a la mente otro político, que yo quiero mucho, pero cuando yo le explique a ustedes lo que pensé en ese momento, Silicon Valley, si hubiese sido yo que traigo esas 2 palabras, me hubiese dicho, ¿con qué se come el vaina? ¿Qué cosa es esa? A ese nuestro amigo. No, pero quien sea. Y no aportaba más, don Johnny, Leonel Fernández, en el escenario, ya habiendo sido presidente 3 veces. Para mí, sin prácticamente nada nuevo que aportar. No tenía mucho más importancia para el país que él se recogiera a tener esa visión que usted dice que él tiene para fomentarla con esa plataforma impresionante que es Funglode, para la formación de una nueva generación de políticos, de políticas cuando se tratan públicas. esos temas, Ángel, por una cosa. Los liderazgos no se fabrican. Hay una gran diferencia entre lo que es un líder y un jefe. Tú al jefe lo sigues porque tú le debes, es el que paga. Al líder tú lo sigues Por ideales. por ideales, por Identificación. empatías, por coincidencias, etcétera. Entonces, hay una masa enorme que anhela que eso vuelva. Aquí hay gente que no olvida que sin el paso de Leonel por la administración pública, si hoy es difícil el tránsito, que es una de las cosas que está propuesta en el programa ese de la proyección de 2044,
en la que César domina ampliamente, porque fue quien lo trabajó, de cómo es que vamos a desentaponar esta ciudad. Entonces, ¿qué fuera nuestra ciudad si él nos hubiese adelantado a los túneles, a los elevados, visión. Tan a esa criticado que visión? fue eso. Y el problema es quién lo sustituye, porque la gente que viene critica esas obras. Entonces no se puede tener mucha esperanza en gente que tiene la mente en el siglo pasado, a ver si me está entendiendo. Por eso yo hablo de esa proyección hasta el 2044 que nos ha servido de base como punto de partida para las soluciones a los problemas. Estamos aspirando nosotros, yo no debía aspirar, si es por edad, si es por... No, por edad no. No, pero por haber sido. O por haber sido. Que nosotros dejamos en carpeta organizado. Mira, nosotros dejamos un documento que fue un banco muy importante de nuestro país quien coteó, que nosotros trajimos a la República Dominicana 27 arquitectos que en ese momento se entendían los mejores del mundo, y esa gente se pasó 2 meses aquí trabajando por el hábitat que le preparamos, por el hotel y por la alimentación sin cobrar un centavo, para dejarle a esta ciudad una proyección. Acuérdate que Cuando usted fue alcalde, eso quería preguntar Una usted con el Gran Santo Yo Domingo. administré 1.700. Usted fue el último, ¿verdad? Sí, Sí. Yo fui el último del siglo pasado, el primero de este siglo, 2 años y 2 años, y el último del Gran Santo Domingo. Si tú encuentras lo que hay como proyección para los habitantes y para esta ciudad como metrópolis, y yo me fui hace 19 años de ahí, y los que vinieron detrás ni vieron el documento. Sí, se lo creo. Porque aquí no hay continuidad de Estado. No se lo creo. Ah, bueno, por continuidad. No hay de continuidad de Alguna Estado. gente me dice, ¿cuáles fueron tus obras? Mira, Fello me dejó a mí empezada a diferentes niveles de porcentuales, 258 obras empezadas. Yo terminé 243. Don Johnny, yo quiero pedir... Por eso, continuidad del Estado. Así es. Como diputado, yo criticaba la cantidad de dinero perdido que hay en este país, de obra que empezó un gobierno y que el otro no La continuó. deja Nadie la abandonada. continúa por un tema de mezquindad. Don Johnny, yo quiero pedirle su anuencia para hacer una pausa comercial y entonces entremos ya a lo que es la visión de este siglo XXI que trae Johnny Ventura para ofertarle a esta capital de 92 kilómetros cuadrados completamente diferente a la que usted dejó De en el año. 1740 kilómetros. Así es. Johnny Ventura, candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional, es nuestro invitado. Ya volvemos con él.